Que la presencia del Divino Salvador les acompañe a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, sábado, en donde celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Y para la provincia eclesiástica del Salvador, celebramos la fiesta del Divino Salvador del mundo, patrono de nuestro país y de nuestra provincia eclesiástica. Vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos sobre todo para todos nosotros los salvadoreños, y tanto aquellos salvadoreños que nos escuchan en el exterior a través de las redes sociales y de YouTube. Nos encontramos ahora celebrando las fiestas de nuestro país y de nuestra iglesia aquí en El Salvador, dedicadas al Divino Salvador del mundo, y sobre todo a esta nación y esta provincia eclesiástica que lleva el nombre de Jesús, uno de los títulos de Jesús, un privilegio del cual nos podemos gloriar nosotros, pero algo de lo cual también nos deberíamos de gloriar, y lamentablemente no podemos decirlo totalmente que nos podemos gloriar, es acerca de que nuestro comportamiento sea también un reflejo de ese nombre digno que lleva nuestro país y nuestra iglesia aquí en El Salvador. Porque eso es lo que nos invita el Señor con la transfiguración. Si bien, sobre todo, un punto principal de la transfiguración y de que el Señor se mostrara en su gloria a Pedro y Santiago y Juan, que serán 3 pilares fundamentales de la naciente iglesia católica, es motivarles, animarles, sobre todo sabiendo de que pronto está la pasión del Señor. Ya se acercan, en la cronología de los evangelios, se acerca el momento de la crucifixión, de la muerte del Señor, un acontecimiento difícil para los discípulos, y Jesús utiliza este acontecimiento para volver a mostrarles su gloria y sobre todo para anticiparles esa gloria que el Señor va a manifestar después de la muerte, es decir, en la resurrección. Y a nosotros el Señor nos llama a algo todavía más, porque los discípulos en ese entonces todavía dudaban y desconocían cosas que nosotros, los cristianos, después del acontecimiento de la resurrección, ya conocemos, pero ellos no, y por eso necesitaban ese ánimo. Nosotros conocemos perfectamente la resurrección del Señor, no dudamos de la divinidad del Señor, pero algo a lo cual el Señor nos invita es a saber transformar nuestra vida, es decir, a dejar de lado esa apariencia netamente humana y a buscar revestirnos de la gloria y de la divinidad de Jesús. Y esto solo se consigue a través de la gracia que el Señor nos infunde a través de los sacramentos y también a través de esa vida cristiana que se configura con la vida de Cristo. Y esto, queridos hermanos, sobre todo se ve manifestado con la aparición de estos 2 personajes, Moisés y Elías. Moisés representa los mandamientos de Dios, es decir, el Señor nos invita a través de Moisés a saber ser obedientes a lo que el Señor nos pide, a lo que el Señor nos manda. Y Elías es aquel inicio de la larga jornada de profetas que tenían como principal motivo
manifestar la presencia del Señor, recordar al pueblo que su fe debe estar en Dios y que deben de convertirse, que sus acciones deben de ser de acuerdo a la fe que profesan en Dios. Y es una constante dentro de los profetas, siempre regañar, siempre poner el dedo en la llaga en el mal comportamiento del pueblo y decirles que ellos deben de demostrar con su conducta, con su arrepentimiento, que de verdad creen en Dios. Lo mismo debe de ser para nosotros la vida cristiana y nuestra transformación a la que nos invita ahora el Señor. Esta transfiguración, nuestra figura debe de ser la de un verdadero cristiano, debe de ser la de un cristiano que a través de sus acciones, sus palabras y toda su vida manifieste, haga presente la figura del Señor, que el resplandor de Cristo sepa brillar en nosotros y no la oscuridad del pecado, porque hermanos, ese es una de las dificultades que nosotros tenemos. No sabemos brillar. ¿Por qué? Porque nuestro egoísmo, nuestro mal testimonio, las ganas que nosotros tenemos dentro de la iglesia, de ser oscuridad en lugar de ser luz, de ser problema en lugar de ser solución, lo único que hace es que la figura del Señor, esa figura luminosa, esa figura que impresionó a los discípulos, se ve opacada por nuestra terquedad y por nuestros pecados.